Hoy un nuevo día comienza y en Bajo su Gracia te invitamos a reflexionar en nuestra matutina tomada del libro Las 95 tesis de la justificación por la fe de Morris Bender. Tesis número 16. La fe. El pensamiento positivo no produce una fe genuina, pero la fe hará que se piense positivamente. Basado en Romanos capítulo 10, versículo 17. Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Hus y Jerónimo fueron héroes de los tiempos de la Reforma. Trabajaron en Bohemia, y el ministerio de ellos precedió al de Martín Lutero en Alemania. Ambos recibieron la influencia de los escritos de Wycliffe. No mucho después que Juan Hus comenzó a predicar el evangelio con gran poder, Jerónimo, quien había estado en Inglaterra, se unió con él. Cuando la predicación de Juan Hus se llegó a conocer por todas partes, se le ordenó compadecer a Roma para dar cuenta acerca de sus enseñanzas. A pesar de habérsele dado un salvoconducto, después de su audiencia, de todos modos, lo tomaron prisionero. Le ofrecieron la oportunidad de retratarse, pero rehusó hacerlo, y pocas semanas después lo quemaron en la hoguera. Sus perseguidores esparcieron sus cenizas sobre el Rin y creyeron en vano que habían silenciado su voz. Cuando Jerónimo supo que su amigo se encontraba en peligro, viajó a Roma sin pérdida de tiempo, sin esperar siquiera que se le extendiera el salvoconducto que había resultado tan inútil en el caso de Juan Hus. Después de su llegada, él también fue encarcelado y permaneció prisionero durante muchos meses. Su valor se debilitó y aceptó la oportunidad de retratarse. Luego hizo un descubrimiento sorprendente. Había algo peor que sufrir el suplicio de la hoguera. Esto era no ser quemado en la estaca, es decir, vivir con el remordimiento de haber negado al Señor. Jerónimo repudió su retracción y fue cantando hasta la muerte. Cuando el verdugo se puso detrás de él para encender la hoguera, exclamó: «No tengas temor de pararte delante de mí, enciende el fuego ante mi propia cara. Si hubiera tenido miedo, no estaría aquí». La historia de Hus y Jerónimo tienen mucho que enseñarnos acerca de la fe genuina. Existe una fe muy popular en el mundo y en la iglesia de hoy que en realidad no es fe, sino mero pensamiento positivo. Este nos induce a considerar que la fe consiste únicamente en creer que lo que deseamos sucederá y que si en la escritura se puede hallar algo que tan siquiera se parezca a una promesa, uno puede reclamarla como suya. Frank Sinatra cantaba acerca de este pensamiento positivo en su canto: «Lo hice a mi manera». Aún dentro de nuestra propia iglesia se puede encontrar esa clase de fe que solo es pensamiento positivo y que proclama abiertamente: «Tú puedes hacerlo». Pero la posición de la Biblia es que no todas las promesas son para nosotros en todo tiempo y bajo cualquier circunstancia. Si todo lo que hay que hacer es reclamar una promesa, entonces Hus y Jerónimo se equivocaron. Isaías capítulo 43, versículo 2 contiene esta promesa maravillosa que podrían haber reclamado: «Cuando pases por el fuego no te quemarás ni la llama arderá en ti». Pero Hus y Jerónimo murieron en la hoguera, no porque les faltara la fe, sino a causa de su fe. La fe mantiene su confianza en Dios aunque las cosas no resulten de la manera como nosotros las deseamos. Es fácil confiar en Dios cuando la vida se desliza con suavidad. La verdadera prueba de la fe sobreviene cuando nuestras oraciones no parecen tener contestación. El Señor desea que usted confíe en su amor y en su misericordia en medio de las nubes y la oscuridad, tanto como en la luz del sol. Testimonio para la Iglesia, tomo 2, página 247. Desde el punto de vista humano, nosotros preferimos la historia de Daniel en el foso de leones antes que el relato de Juan el Bautista. Se nos hace difícil comprender que de todos los dones que el cielo puede conceder a los seres humanos, la comunión con Cristo mediante sus sufrimientos es el legado más fuerte y el honor más elevado. El Ministerio de Curación, página 379. Gozamos con la primera parte de Hebreos 11, el capítulo de la fe, pero con la última tenemos dificultades. Sin embargo, esa última parte está allí. ¿La has leído últimamente? Después del glorioso relato acerca de la liberación que Dios concedió a su pueblo en diversas crisis, comienza a hablar acerca de los otros. Nunca nos olvidemos de los otros.
Otros fueron atormentados, no aceptando el rescate a fin de obtener mejor resurrección. Otros experimentaron vituperios y azotes, y a más de esto, prisiones y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertes a filo de espada. Anduvieron de acá para allá cubiertos de pieles de oveja y de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errados por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido. Hebreos capítulo 11, versículo 35 y 39. Las promesas espirituales, el perdón por el pecado, la recepción del Espíritu Santo, el poder para llevar a cabo la obra, están siempre disponibles, pero las promesas que tienen que ver con las bendiciones temporales, aún con la vida misma, se conceden en ciertas ocasiones y en otras oportunidades no se cumplen, según lo que considere mejor la providencia de Dios. ¿Está usted dispuesto a contarse con los otros? Si Dios los llamara a unirse con ellos en la más profunda demostración de fe. En Bajo Su Gracia creemos que siempre estés interactuando con nosotros. Es por eso que te invitamos a ingresar al siguiente link para resolver las preguntas del día. Síguenos en nuestras redes sociales y comparte este contenido.